Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Bueno, seguimos con la serie de psicobiología, sus fundamentos, sobre todo es una psicobiología para personas que se inician en esta disciplina. Bueno, ahora hemos hecho un par de píldoras por su brevedad, en las que presentábamos la serie. Vamos ahora a presentar de una manera más concreta los que serán contenidos de esta serie. Bueno, en primer lugar quiero subrayar que intentamos presentar de una manera accesible, asequible, amena y amable estos fundamentos de psicobiología. No olvidéis que el comportamiento humano es un fenómeno biológico, al que obviamente le son de aplicación las leyes de la teoría de la evolución por selección natural. Consideramos básico para el psicólogo un profundo conocimiento de las bases biológicas de la conducta. Nada queda ya de la vieja dicotomía cartesiana mente-cuerpo. Recordando a Darwin, tenemos que reconocer que el hombre, con sus nobles cualidades, el ser humano queremos decir, todavía lleva en su cuerpo el estigma indeleble de su bajo origen. También nos dice Darwin, el padre de la evolución, o de la teoría de la evolución. En un futuro distante veo campos abiertos para más importantes investigaciones. La psicología, nos añade, se basará en un nuevo fundamento, el de que sin duda cada capacidad mental se alcanza gradualmente. Y es que lo que hace especial a la especie humana, aparte de ser la nuestra, lógicamente, es su modo particular de adaptación biológica, porque siempre hablamos de biología, que no es algo distante, como mucha gente piensa. Estamos afirmando, en consecuencia, que la psicología solo puede ser evolucionista, solo puede ser evolucionista. Únicamente a la luz de la evolución cobran sentido los enigmas de la conducta humana, me permitís expresarlo así. Más tarde o más temprano se demostrará, a nuestro juicio, que el repertorio conductual que hace de nosotros una especie peculiar constituye un catálogo de adaptaciones biológicas. Esto es, que tales conductas perduran porque favorecen o favorecieron la aptitud biológica de quienes las despliegan, de quienes las desplegamos. Esta es la razón por la que consideramos que las leyes de la genética y las de la evolución son un buen punto de partida para explicar la conducta humana, la conducta de nuestra especie o de los individuos que conformamos la especie. Gracias a ellas podemos entender desde la ecología del comportamiento o la etología hasta la estructura, fisiología, ontogenia y filogenia
del sistema nervioso. Del sistema nervioso, insisto. Ese sistema que estudiaremos profusamente en esta serie. Estructura, fisiología, ontogenia y filogenia. También entenderemos, gracias a las leyes de la genética y de la evolución, cómo el ambiente y la plétora de estímulos que genera alcanzan y afectan al individuo a través de los sentidos. Alterando la actividad de su sistema nervioso, de nuestro sistema nervioso, pero no solamente de este, también del endocrino y del inmunológico, para hacer frente finalmente, o para hacer posible, finalmente el comportamiento, que no es otra cosa que ese conjunto de respuestas que nos permiten relacionarnos activamente con un entorno siempre cambiante. Por lo tanto, el ambiente, los estímulos del ambiente, afectan al individuo a través de los sentidos. Alterando la actividad del sistema nervioso, endocrino e inmunológico. Bueno, todas estas son las cuestiones, dicho sea de manera muy resumida, muy sucinta, que vamos a tratar en el marco de los fundamentos de psicobiología que dan sentido y objeto a esta serie de vídeos. Recordamos comportamiento como conjunto de respuestas que nos permiten relacionarnos activamente, esta es la clave, con el entorno cambiante. Esta serie de vídeos, material didáctico, que pretendemos sea de calidad, nace en el contexto, ya no tan nuevo, creado por el Espacio Europeo de Educación Superior, que entre otros fines promueve, nosotros seguimos esa línea, el aprendizaje activo del estudiante, en nuestro caso de la audiencia, a través del acceso directo a la información, del debate de los contenidos que componen cada una de las materias curriculares, cuando estemos hablando de contextos formales de educación, de la puesta a prueba de los conocimientos adquiridos a través de evaluaciones presenciales, autoevaluaciones y prácticas directas que permitan el desarrollo de habilidades útiles en el futuro ejercicio profesional. Esta faceta, lógicamente, en nuestro caso solamente se cumple en lo que toca a las autoevaluaciones. Y asimismo promoveremos la evaluación continua de los conocimientos adquiridos a través de propuestas de ejercicios de autoevaluación. Lógicamente, entre la audiencia es heterogénea. Bueno, no sé si lógicamente o no, pero el hecho es que lo es. En la audiencia contamos con estudiantes de grado, con estudiantes de posgrado en el área de la psicología y también simplemente, y esto de simplemente lo digo con todo el respeto, con aficionados a esta área de conocimiento. Bueno, aquí es oportuno recordar que cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, contribuyamos al crecimiento de la audiencia de mi amigo Freud para hacer posibles algunas actividades, entrevistas a
bueno, a profesionales de reconocido prestigio, charlas coloquio, simposiums o simposia, que se dice en latín. Bueno, reuniones de la audiencia, de los suscriptores, de los asiduos a los contenidos de mi amigo Freud, en torno a una cuestión concreta, a unos contenidos específicos que nos permitirán aprender a todos, enriquecernos recíprocamente, bueno, mutuamente, y que actividades estas que solo serán posibles, como ya os he recalcado en multitud de ocasiones, cuando se alcance una masa crítica en la audiencia del canal. En el marco descrito, este material didáctico que presento, su gestación se ha nutrido de la experiencia adquirida en los más de 15 años que vengo ejerciendo la docencia como profesor de psicobiología y de otras materias que integran los planes de estudio de los grados en psicología en las universidades españolas. Se trata de una experiencia de enseñanza en el grado universitario que ha estado siempre muy cercana a las directrices que ahora se establecen en el Espacio Europeo de Educación Superior, pues en gran medida las que en este se desarrollan han sido siempre el centro del modelo educativo que ha guiado la actividad docente a distancia desde los comienzos, desde los inicios, en que esta actividad docente, gracias a los medios tecnológicos, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, se ha hecho posible. Fundamentos de psicobiología, que es un título que llevan muchos manuales y que nos permitiremos, puesto que no está registrado, utilizarlo también para titular este material didáctico audiovisual que pongo a vuestra disposición. Pues como digo, este material pone a disposición de toda la audiencia, tanto si sois estudiantes del grado en psicología, como si no, un primer recurso del ámbito de la psicobiología sobre el cual será conveniente llevar a cabo ese aprendizaje activo que postulamos, que propugnamos, al igual que el Espacio Europeo de Educación Superior. Bueno, es una segunda edición esta serie de vídeos, la que produzco, puesto que en el pasado he producido otra serie, pero todavía no existía este punto de encuentro que hemos dado en llamar mi amigo Freud. Bueno, yo estaba más verde como docente también, lo confieso. Bueno, pues en esta segunda edición de mis fundamentos de psicobiología, además de aportar, lógicamente, contenidos actualizados y siempre contrastados, que consideramos esenciales para la formación básica del psicólogo, en relación con los principales factores biológicos que dan cuenta del comportamiento humano, hemos intentado también adecuar estos contenidos cuantitativamente a un marco temporal que sea algo así como, bueno, el equivalente a lo que dura un curso académico,
unos 9 meses aproximadamente. Por lo tanto, esta serie de vídeos la entrega de estos vídeos se irá haciendo a lo largo de un periodo de unos 9 meses, como avanzo. Nos gustaría poder decir, parafraseando a Sidi Ahmed Benekeli, que nuestro principal mérito pretende estar en atenernos a lo esencial al tiempo que abarcamos el universo entero. Bueno, en todo caso hemos procurado que cada unidad temática tenga unidad conceptual. Sabéis que este canal es fundamentalmente de transmisión oral. Somos muy tradicionales. Mi intención es que después de escuchar mis intervenciones, mis exposiciones, acudáis a otras fuentes para ampliar conocimientos, para enriquecer vuestra formación y vuestra información y vuestra formación consecuente. Por lo tanto, el apoyo gráfico será puntual, lo podéis encontrar en otras fuentes con las cuales no pretendo competir. Y este apoyo gráfico que os sugiero que busquéis en fuentes complementarias a este canal os ayudarán a clarificar las cuestiones básicas que aquí se traten. Os recomiendo tirar de láminas de neuroanatomía, de animaciones, de test de autoevaluación con comentarios explicativos, etc. Bien. Bueno, los contenidos de esta serie los vamos a organizar en 14 unidades temáticas. El primero será de carácter introductorio, o la primera, conceptual y metodológico. Se abordarán los elementos básicos que nos ayuden a comprender el comportamiento humano. Los determinantes genéticos, evolutivos y ecológicos de la conducta. Esto ya se hará, nos referimos a los determinantes genéticos, evolutivos y ecológicos de la conducta en las unidades temáticas 2, 3, 4 y 5. Tras ese primera unidad temática de carácter introductorio, conceptual y metodológico. En la unidad temática 6 ofreceremos una descripción global del sistema nervioso humano. En tanto que en la número 7 describiremos las características básicas y el funcionamiento de la unidad esencial del sistema nervioso, la neurona, como sabéis. Y si no, lo acabáis de escuchar.
Y hasta aquí, las primeras 7 unidades temáticas podemos considerarlas una primera parte de la serie. Una segunda parte servirá para describir la organización anatomofuncional del sistema nervioso humano, que constituirá la unidad temática número 8. En la 9, su ontogenia, la del sistema nervioso, y en la 10, su filogenia. Posteriormente abordaremos las cuestiones relativas a los órganos de los sentidos y el procesamiento nervioso de la información que proporcionan estos. Esto ya lo haremos en la unidad temática número 11. En la 12, los mecanismos neurales del movimiento. En la 13, el sistema neuroendocrino. Y por último, en la 14, la regulación del sistema inmune y sus relaciones funcionales tanto con el sistema nervioso como con el sistema endocrino. Y así terminaremos esta serie. Bueno, a diferencia de Cervantes, si me permitís el comentario, que nos dejó dicho que no necesitaba consultar ningún manuscrito para decir lo que muy bien sabía decir sin ellos, nosotros hemos tenido que beber de diversas fuentes, de los mejores investigadores, por cierto, y hemos recopilado de sus trabajos y seleccionado de entre todos sus datos, los que nos proporcionan sus investigaciones, pues los pertinentes para iniciar a la audiencia en el estudio del comportamiento como variable biológica. Bueno, el fruto de esta actividad compilatoria pues queda recogido en este material que constituye esta serie de fundamentos de psicobiología. Espero que el resultado de nuestros esfuerzos se halle a la par con nuestras buenas intenciones. Sin duda se trata de una cuestión amplia y que reviste cierta dificultad. O revestida por cierta dificultad, la de la materia psicobiológica. Esperamos ser amenos en nuestras exposiciones, de manera que no compliquemos más. Bueno, lo que, vale, no es extremadamente difícil, pero tampoco es trivialmente accesible. Bueno, desde luego hemos intentado hacer fácil lo difícil, un reto que nos planteamos desde el principio. Y hemos intentado, desde luego, no oscurecer lo obvio. Finalmente, hemos intentado ser todo lo breves posible, en orden a facilitar la asimilación, la adquisición de conocimientos, de una manera clara. Bueno, sin duda, el trabajo que hay detrás de esta serie de vídeos, bueno, se trata de una tarea, ha sido una tarea compleja y laboriosa,
que ha contado con la generosidad de amigos, colegas. Mi agradecimiento a ellos por haber hecho posible su conclusión con cierto grado de calidad, con un aceptable grado de calidad, pienso, honestamente. Bueno, Cecilia Barasoain ha colaborado con nosotros, así como Beatriz Carrillo, Francisco Claro, Paloma Collado, Javier de Felipe, pero no solamente estos, Anselmo Guijarro, Antonio Guillamón, Ángel Iglesias, Carmen Junqué, Juan Manuel Luque, Antonio Maldonado, Alberto Marcos, Miguel Míguens, Enrique Oteo de Tejada, Fernando Peláez, Ricardo Pellón. Como veis, son muchas las personas que merecen mi agradecimiento. Añado María de los Ángeles Pérez Izquierdo, María de los Ángeles Pérez Padilla, Carmen Pérez, Elena Pinos, Miguel Ángel Pozo, Maricruz Rodríguez, Fernando Sánchez, Santiago Segovia, Dina Shiranafo, Luis Troca y César Venero. Espero no haberme olvidado a nadie. No sé si conocéis la obra Desnudos en la playa, de José de Togores. Y bueno, esto los no tan jóvenes sí, con seguridad la conocen, pero los más jóvenes pues igual no. La etiqueta de anís del mono, bebida alcohólica, destilado elaborada por Osborne y compañía. Bueno, en su momento estas imágenes acompañarán a alguna exposición. Ya entenderéis por qué hago mención de ellas en este momento. Bueno, en algún momento también de esta serie, aunque no será la norma, nos acompañaremos en nuestras exposiciones de material multimedia. Agradezco a Begoña González por su colaboración en este sentido. Agradezco también a Rosa Sánchez, directora de la Biblioteca Campus Norte de la UNED, por haberme ayudado, no sé si demasiado, si he abusado de ella. Desde luego ella no ha escatimado esfuerzos para localizarme, para ayudarme a localizar la bibliografía más recóndita. Agradezco por último a Iván Pérez y a Alberto Torres por su consejo profesional para ordenar los contenidos de esta serie, por el tiempo que me han dedicado, por su paciencia y por su empeño personal y desinteresado en que esta serie tuviera la mayor calidad posible. Bueno, estamos agradecidos a esta larga serie de personas que he mencionado, pero sobre todo lo estamos al conjunto del Departamento de Psicobiología de la UNED y al resto de colegas del área de psicobiología que desde distintas universidades me han transmitido su apoyo.
Agradezco de modo muy especial a los profesores tutores, cuya tarea es fundamental, indispensable en la UNED, universidad que conozco muy de cerca. Porque ellos nos han trasladado las dudas más frecuentes entre los estudiantes que se enfrentan a estas materias, a distancia, digamos, aquellos que enfrentan, abordan el aprendizaje de estas materias de una manera autónoma, sin la ayuda que facilita mucho las cosas, sin duda, de las clases presenciales. Bueno, como en este canal se trata de formar, de informar, de ilustrar, de divulgar a distancia, a través de la tecnología, pues hemos creído conveniente seguir las mismas pautas que se siguen en las universidades que operan a distancia en nuestro país, siendo el principal exponente de estas la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Y por eso la colaboración de los profesores tutores de esta universidad para mí ha sido muy útil, porque me ha acercado a ese colectivo que se parece mucho a la audiencia de mi amigo Freud. Esa es la sensación que tengo. Bueno, las inquietudes críticas, la mayor parte de las veces constructivas, y los elogios, que también existen, no lo voy a negar, de nuestra audiencia, nos animan cada día para disfrutar con esta aventura que llamamos desde el principio mi amigo Freud. A ver, vamos ahora a presentar contenidos, algo así como un índice, y luego ya en el próximo vídeo entramos directamente en materia. Bueno, la primera unidad temática la podríamos titular la psicobiología. Nos acercaremos al concepto y a la explicación de la conducta. Hablaremos de las disciplinas de esta área de conocimiento, el conocimiento psicobiológico, y de las estrategias de investigación que se siguen en psicobiología. Y esto, pues, con esto concluiremos el capítulo primero, que, como dijimos hace un rato, es un capítulo o una unidad temática de carácter introductorio, conceptual y metodológico. En la segunda unidad temática abordaremos la genética mendeliana de la conducta. Comenzaremos estudiando el descubrimiento de la genética a través de las leyes de Mendel y estas, ¿no? Las leyes de Gregor Mendel, la ley de la segregación, la ley de la combinación independiente, por este orden. Luego hablaremos de la reproducción sexual y las leyes de Mendel, que nos acompañarán
esto a lo largo de esta unidad temática, de la serie de vídeos que la conformen, puesto que, recordáis, el título de esta unidad temática será Genética Mendeliana de la Conducta. Por lo tanto, reproducción sexual y leyes de Mendel. Y en este marco estudiaremos la meiosis y la teoría cromosómica de la herencia. Estudiaremos la meiosis propiamente dicha y el fenómeno de recombinación y ligamiento. Ya en su momento os desarrollaré en qué consiste. Nos preguntaremos dónde están y qué son los genes. Hablaremos del cromosoma eucariótico y de la naturaleza del material hereditario. Estudiaremos en detalle la estructura del cromosoma eucariótico, la naturaleza química del material hereditario y hablaremos de las copias para la herencia a través de la duplicación del ADN. Nos acercaremos para entender la información genética. Dentro de esta cuestión hablaremos de la expresión génica, o lo que es lo mismo, la información en acción. Hablaremos de la transcripción y de la maduración del ARN como mecanismos que vehiculan la expresión génica. Hablaremos posteriormente, dentro de este momento en el que nos dedicaremos a la información genética, del código genético, el lenguaje de la vida. Y estudiaremos el fenómeno de la traducción. ARN a proteínas. Hablaremos de la regulación de la expresión génica, de la regulación a corto plazo y a largo plazo. Nos detendremos en los errores que nos matan pero que también nos hacen evolucionar, las mutaciones. Bueno, introduciremos unos complementos de genética mendeliana. Hablando de variación de la dominancia e interacciones génicas. Y dentro de este punto hablaremos de herencia intermedia. Haremos un análisis del fenotipo a diferentes niveles. Y en este momento nos referiremos a la codominancia, a la dominancia incompleta y al pleitropismo. Seguiremos haciendo alusión a la epistasia dentro de la variación de la dominancia e interacciones génicas. Epistasia, decimos, y después entraremos a estudiar los tipos de transmisión génica en relación con la conducta humana. Transmisión autosómica dominante, como ejemplo el gen FOXP2 y el lenguaje. Transmisión autosómica recesiva, como ejemplo la fenilcetonuria, y transmisión ligada al sexo, como ejemplo el síndrome de X frágil. Pasaremos al análisis genético de la conducta humana con posterioridad.
el gen SRI y el fenotipo masculino. Hablaremos de genética y epigenética de la conducta, la testosterona y la diferenciación sexual. Hablaremos de la genética del ritmo circadiano, que seguro interesará a la audiencia. Hablaremos de la narcolepsia, de la genética del hambre y de la obesidad. Hablaremos de genética, neurotransmisores y conducta humana, concretamente de la serotonina 5-HT y de la dopamina. Y después del análisis genético de la conducta humana, y por último, en esta segunda unidad temática, genética mendeliana de la conducta, nos adentraremos en las alteraciones cromosómicas en relación con la conducta, síndrome de Williams, impresión genómica y epigenética de la conducta, síndrome de Down. Finalmente hablaremos de cromosomas sexuales, el síndrome de Turner, cromosomas sexuales, sexo y cromatina de Barr. Y finalmente la trisomía de los cromosomas sexuales. Un fenómeno que despierta interés, al menos entre mi alumnado. Bueno, y habremos concluido la genética mendeliana de la conducta, la segunda unidad temática. En la tercera abordaremos la genética cuantitativa de la conducta. Se trata también de una breve unidad temática. Abriremos esta tercera unidad temática con unos conceptos básicos de genética cuantitativa, o con los conceptos básicos de genética cuantitativa. Nos referiremos a la identificación de los genes aditivos, locus de rasgo cuantitativo. Hablaremos de genética cuantitativa y heredabilidad. Y finalmente de genética cuantitativa de la conducta humana específicamente, inteligencia y psicopatología. Nos centraremos en estas dos cuestiones. Y habremos terminado la unidad temática 3, que como os digo, será breve. Genética cuantitativa de la conducta. Bien, la unidad temática 4 nos ocupará con la evolución. Veremos los antecedentes históricos de esta teoría, de la teoría de la evolución, y luego nos centraremos específicamente en la teoría de la evolución por selección natural, porque así se llama esta teoría. Teoría de la evolución no a secas, sino por selección natural. La clave es el mecanismo evolutivo. Luego nos referiremos a la teoría sintética de la evolución para posteriormente fijarnos en los mecanismos de la evolución. Hablaremos de genética de poblaciones dentro de estos mecanismos de la evolución y
dentro de la genética de poblaciones hablaremos de frecuencias genotípicas, de frecuencias génicas o alélicas y de la ley del equilibrio de Hardy-Weinberg. Luego, dentro de los, igualmente de los mecanismos de la evolución, y después de haber hablado de genética de poblaciones, hablaremos de variabilidad genética. Carácter preadaptativo de la mutación, migración y deriva genética. Y con esto no desarrollaremos más la cuestión de la variabilidad genética. Repito, carácter preadaptativo de la mutación, migración y deriva genética. Después de genética de poblaciones y de variabilidad genética, pues nos ocupará la selección natural y los tipos de selección natural. Selección natural direccional. Selección natural estabilizadora. Selección natural disruptiva. Seguiremos con la selección sexual y posteriormente con los polimorfismos equilibrados. Todo esto lo entenderéis en su momento. Dentro de esta noción de polimorfismos equilibrados, nos referiremos a la superioridad del heterocigoto y a la selección natural dependiente de frecuencia. Me disculpáis, voy a quitarle el volumen. Al móvil, no lo había hecho y me ha distraído un par de veces. Desde luego necesito tener el celular encendido porque recibo mensajes que necesitan ser atendidos con mucha frecuencia a lo largo del día. A ver, entonces, pasaremos a hablar, después de los puntos que acabo de mencionar, de la idea de especiación, después de haber hablado de selección natural, de los tipos de especiación, especiación alopátrica o geográfica y especiación simpátrica. Y posteriormente, y acabaremos esta cuarta unidad temática, la evolución, hablando de el hecho de la evolución. Y en este contexto hablaremos de la variación de la cantidad de ADN, de los tipos de evolución, de ritmo evolutivo y del fenómeno de la extinción. Bueno, y ya pasaremos a la unidad temática número 5,
que titulamos Ecología del Comportamiento. Bueno, dentro de esta haremos una breve historia, en primer lugar, de esta disciplina. Seguiremos con el estudio del concepto de instinto en el marco de la etología clásica. Nos referiremos a Tim Vega y las 4 preguntas. Ya las conoceréis, estas 4 preguntas, y a este investigador sobresaliente, Tim Vega, y hablaremos de la conducta y las pautas de acción fija. Esto dentro del concepto de instinto en el marco de la etología clásica. Bueno, pues después de esta breve historia, las causas próximas de la conducta será la cuestión que nos ocupe. El estímulo, el organismo. Dentro del estudio o del abordaje del organismo, nos referiremos a la neuroetología y a la motivación y las emociones. Seguiremos con la ontogenia de la conducta. Y concluiremos el punto de causas próximas de la conducta. Seguiremos con el estudio de la sociobiología, la psicología evolucionista y el adaptacionismo. Comenzaremos por la sociobiología, disciplina muy interesante. Seguiremos con la psicología evolucionista y pasaremos posteriormente a estudiar ya estrictamente la ecología del comportamiento. Nos referiremos en este marco a las estrategias conductuales y la toma de decisiones. Y en este punto hablaremos de modelos de optimización, Optimality Models, dentro de los cuales encontramos la teoría del forrajeo óptimo. Veremos el caso de los estorninos y la dieta del alce. Todo dentro de estrategias conductuales y toma de decisiones. Seguiremos después de los modelos de optimización con la teoría de juegos y las estrategias evolutivamente estables. Y en este contexto, pues presentaremos los conceptos básicos de la teoría de juegos y nos plantearemos la pregunta: ¿qué estrategia es la mejor? La respuesta será la estrategia evolutivamente estable. Estudiaremos los casos de halcones y palomas y el dilema del prisionero, del que con toda seguridad habréis oído hablar. Esto dentro de teoría de juegos y estrategias evolutivamente estables.
Seguiremos hablando de reproducción, el apareamiento y el esfuerzo parental. Hablaremos de los sistemas de apareamiento y elección de pareja, de la selección sexual. Y dentro de este punto nos referiremos a la teoría de la reparación genética, a la teoría de la reina roja, continuaremos con los sistemas de apareamiento, entre los cuales encontramos la poliginia, la promiscuidad o poliginandria, la poliandria y la monogamia. Todo esto, estas últimas cuestiones apuntadas dentro de reproducción, apareamiento y esfuerzo parental. Bueno, dedicaremos atención especial a la monogamia, a la familia, al altruismo reproductivo y a la selección por parentesco, kin selection. Comenzaremos hablando de altruismo reproductivo dentro de este punto más amplio. Hablaremos del altruismo reproductivo en el reino animal y en concreto del altruismo en himenópteros, haplodiploidía. Ya entenderéis este término. Haplodiploidía. Bueno, hablaremos del altruismo entre diploides. Después de haber dedicado un tiempo al altruismo en himenópteros, como hemos dicho, y luego hablaremos de conflicto reproductivo y de historia vital. Después de hablar de altruismo reproductivo en el reino animal. Conflicto reproductivo e historia vital. Dentro de este punto, el conflicto padres-hijos, que existe, que es real. Conflicto prenatal madre-hijo. Hablaremos de el aborto espontáneo. Y por último, nos referiremos a los conflictos postnatales y al fenómeno del infanticidio. Sí, a ello nos referiremos. Al infanticidio dentro de la idea o de la noción de conflictos postnatales. El aborto sería un conflicto prenatal y el conflicto padres-hijos
en el marco más amplio de conflicto reproductivo e historia vital. Bueno, luego ya abriríamos la unidad temática 6, Organización General del Sistema Nervioso, pero esto ya lo dejaremos para la próxima entrega, para la próxima grabación, para el próximo vídeo. Insisto, unidad temática número 6 será la siguiente, Organización General del Sistema Nervioso, que junto a las bases de la comunicación neuronal, unidad temática número 7, constituye una primera parte o la primera parte de las dos que conforman esta serie de fundamentos de psicobiología. Bueno, lo dejamos aquí. Espero que esta grabación haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista, como me gusta decir. Si es así, pues le dais like, me gusta y me permitís recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo una vez más a suscribiros, a la suscripción a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón todavía no lo habéis hecho, todavía no os habéis suscrito, como si nos acabáis de conocer. En este último caso, pues quizá lo más conveniente sería que primero os dierais un paseo metafórico por los contenidos de mi amigo Freud. Estoy convencido de que si lo hacéis, pasaréis a integrar, a formar parte de esta gran familia que constituye su audiencia, la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud, está siempre, es también el vuestro, desde luego, no lo dudéis. Así ha sido desde el principio y vamos a cumplir en los próximos días un año de vida. Así ha sido siempre. Mi amigo Freud es también vuestro amigo Freud. Os recuerdo igualmente que mi amigo Freud, nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, por qué no decirlo así, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Y no quiero dejarme nada en el tintero. Creo que no lo hago. Bueno, no, creo que no lo hago. Me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para vuestras vidas y con la esperanza de que nos podamos encontrar de nuevo con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que, tened la seguridad, no tardará en llegar. Así pues, hasta el próximo vídeo, que estéis bien.